La Escobupedia es un proyecto del equipo de la Escóbula de la Brújula que podrás disfrutar cada 3 semanas gratuitamente en exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast. Escobupedia. Cosas que no saben los millennials. En el tomo de hoy... Un dirigible es un aerostato autopropulsado con capacidad de maniobra para ser manejado como una aeronave. La sustentación aerostática se logra mediante depósitos llenos de un gas de menor densidad a la atmósfera circundante, por lo general hidrógeno o helio. Fue el primer artefacto volador capaz de ser controlado en un vuelo de larga duración. Damos la palabra a Carlos Canales. Bueno, los dirigibles son, como has dicho muy bien, Frank, en tu introducción, las primeras naves voladoras aéreas que hizo el ser humano, capaces de ser, como su nombre indica, dirigidas a voluntad por parte de la tripulación. En ese sentido, son naves voladoras que pueden desplazarse a donde se desee y que por lo tanto tienen, al igual que los barcos en el mar, la capacidad de desplazarse por el cielo. A diferencia de los aviones o de los helicópteros, los dirigibles se sostienen básicamente por la existencia en ellos de un gas menos pesado que el aire, con lo cual el sistema de vuelo es radicalmente diferente al que tradicionalmente han representado tanto los aviones como los helicópteros, que son de ala rotatoria, a diferencia de los aviones que son de ala fija o en algunas ocasiones de ala móvil, pero nunca iguales a un dirigible, que es una nave voladora, donde las alas son un elemento secundario, aunque pueden tener unas pequeñas alas, y donde los motores a veces pueden contener hélices como los de un avión, o incluso una tipología de hélices similares a las de los helicópteros, aunque no tengan ese fin en su estructura. Los dirigibles tienen dos características que los han hecho para mí especialmente interesantes y que yo creo que desde siempre han despertado la imaginación de los seres humanos. Lo primero es su inmenso volumen. Claramente los dirigibles son las aeronaves voladoras o los aparatos voladores construidos por el hombre más grandes jamás construidos. Para que alguien se haga alguna idea, hay dirigibles de un tamaño muy similar al que tenía, por ejemplo, el Titanic. Es decir, son naves monstruosas en su tamaño, dimensión y volumen, aunque obviamente no en el peso. La segunda cuestión que los hace mágicos y maravillosos es su silencio, su forma de desplazarse hacia cualquier lado, su capacidad de aterrizar y despegar verticalmente y su capacidad, debido a su tamaño, de portar cargas inmensas, lo que curiosamente pudiera ser una de las características que les permitieran retornar en el futuro. En los últimos años, y cuando digo en los últimos años me refiero en la última década, han vuelto a estar de nuevo muy de moda, dado que la enorme contaminación de los aviones actuales ha hecho que de nuevo vuelva a ser interesante tal vez la vuelta a un tipo de navegación o de viaje aéreo mucho más pausado, mucho más repasado, muy diferente, al mismo tiempo que, como he dicho antes, presentan ciertas ventajas para la carga de cantidades masivas de peso. Independientemente de todo esto, los dirigibles en los últimos años quizás han avanzado hacia algo que probablemente hace unos años era absolutamente inexplicable, pero que ha derivado de la característica o de la capacidad del ser humano de crear nuevos metales muy resistentes y muy ligeros, como por ejemplo el aerogel, las mejoras en los gases, que ya no son tan inflamables como era por ejemplo el hidrógeno en los años 30, y así las ventajas de que se pueden permitir transportes, por lo tanto, aparte de más económicos, menos contaminantes, con fallos menos críticos si fallan los motores, no son tan graves sus fallos como un avión, su capacidad de aterrizar prácticamente en cualquier sitio y su enorme autonomía, vuelo silencioso y menor contaminación. A todo esto se ha unido una novedad, que es la preparación, a través de algunos ejemplos que pondremos, si queréis, al final del programa, de los dirigibles como posibles elementos dedicados al poblamiento del aire, es decir, a la generación de viajes turísticos donde el objetivo no sea tanto la velocidad y la rapidez sino como el disfrute del viaje al estilo antiguo. Viajes que además se harían con dirigibles como por ejemplo el proyecto Samsung Powell, capaces de ensamblarse para construir pequeños pueblos en el aire, o desde un punto de vista que ya casi roza la ciencia ficción, proyectos como el proyecto que tiene la NASA para poder habitar los cielos de Venus, mediante la utilización de dirigibles que se utilizarían para la exploración de los cielos venusinos y para el establecimiento de colonias humanas en el cielo de Venus. Esto
ha ido poniendo de nuevo muy en boga los dirigibles y de nuevo se empieza a considerar la posibilidad de que estas gigantescas aeronaves puedan volver a ser en el futuro lo que prometían ser en los años 30, que una serie de desgraciados accidentes que afectaron a los grandes dirigibles del mundo, no solamente el del Hindenburg alemán, que es el más conocido, sino por ejemplo los portaaviones voladores americanos como el Akron y el Macon, que acabaron con lo que prometía ser, pues tal vez una forma radicalmente diferente a como ha sido del vuelo humano y del control de los seres humanos del espacio y el cielo. Bueno, una de las cosas que más sorprende de un dirigible, de los famosos dirigibles, es cuando uno observa uno, porque claro, de vez en cuando aparece uno en el cielo, o sea, porque no se ha descartado de todo como medio de transporte o como medio turístico, como decía Carlos en este sentido. Cuando uno lo ve en el cielo, uno se cree sinceramente que está ante la presencia de un objeto extraterrestre, porque es que, claro, el tamaño que tienen es el de una ballena o más. O sea, son verdaderamente sorprendentes. Yo que he visto algunos cruzar los cielos de España en alguna ocasión, francamente sorprenden, pero sobre todo sorprende porque pueden alcanzar alturas prodigiosas. O sea, yo creo que se ponen cerca de la estratosfera en muchísimas ocasiones. Yo no sé cómo solucionará la presurización dentro de sus naves, pero tienen capacidad de subir hasta muy alto. De hecho, muchas veces se ha dado, digamos, la referencia de que hemos visto un objeto ovni en el cielo y resulta que he visto a telescopio era un dirigible que estaba muy alto. ¿Por qué? Porque también se ha utilizado a nivel, supongo que Carlos está de acuerdo conmigo, a nivel de estudios climatológicos. Sí, claro. Ahora hay una gran expresividad publicitaria con el tema de los dirigibles, porque es precisamente lo que dices tú, Juan Ignacio, es decir, el hecho de esa sorpresa de ver algo flotando absolutamente sin ningún tipo de evolución, sino que está flotando sin moverse y con una especie de tipografía en la que, bueno, pues acapara muchísimas atenciones para la publicidad, eso no cabe duda, ¿eh? Hay que tener en cuenta que los dirigibles, en su origen, cuando nacieron, porque el origen de los dirigibles es relativamente reciente, dado que son naves que aparecen a finales del siglo XIX, muy a finales del siglo XIX, y se consolidan como grandes naves aéreas ya en el siglo XX. Pero en este sentido hay que tener en cuenta que hay varios tipos de dirigibles y cuando nacieron sufrieron, como todas las naves y como todos los productos humanos, una evolución. Por un lado hay dirigibles rígidos. Los dirigibles rígidos son aquellos que se caracterizan porque tienen una estructura que se sostiene a través de un sistema de celdas o globos de gas que no están presurizados y por lo tanto no dependen de la presión interna para mantener la forma, es decir, tiene una forma siempre idéntica. El ejemplo más prototípico de ello sería los cepelines alemanes de los primera década del siglo XX, que en el español llegaron a ser sinónimo de dirigible porque alcanzaron una fama universal. El segundo grupo serían los dirigibles semirrígidos, que requieren una presión interna generalmente menor porque incluyen estructuras bajo el globo que permiten distribuir las cargas. Son en su uso similares a los dirigibles flexibles, que son los que se utilizan, por ejemplo, como ha citado Marcos, para temas publicitarios, y los más conocidos, pues probablemente en España fueron muy famosos porque uno de ellos, uno de los grandes modelos de dirigibles semirrígidos de la historia, fue ni más ni menos que el que produjo Torres Quevedo, el ASA, es decir, lo cual fue un español, uno de los grandes diseñadores de dirigibles semirrígidos de la historia. Luego están los flexibles, que son de hecho como globos, son idénticos, utilizan la presión del gas interno para mantener la forma y pueden ser globos de observación o de balizamiento o de exploración, pero se distinguen de los globos aerostáticos estándar en la capacidad de poder ser gobernados en el aire a voluntad y no depender estrictamente del viento. Finalmente, hay otras clasificaciones como los dirigibles con membrana metálica, que son los que tienen características de los dirigibles rígidos y los flexibles, pero que utilizan envolturas metálicas para dar de esa forma una especie de estructura cubierta por una tela plastificada, o los dirigibles híbridos, que son los que combinan características de algunos de los que hemos dicho, principalmente son aeronaves más pesadas, que se utilizan en gran medida para temas de trabajo, por ejemplo, de movimiento de cargas pesadas o de experimentos que se ha hecho incluso con sistemas de dirigibles híbridos con helicóptero, lo cual no deja de ser una cuestión bastante original. Todos estos aparatos o todos estos tipos de aeronaves fueron desarrollados de manera simultánea, paralela o común entre aproximadamente 1910 y 1930,
cuando se llegó al momento dorado de los dirigibles, que es cuando se llegó a la construcción de gigantescos dirigibles rígidos capaces de circunnavegar la Tierra, hacer vuelos transatlánticos, de los cuales el más famoso, por supuesto, fue el que tuvo el Graf Zeppelin, que dio nombre, que llevaba el nombre del conde Zeppelin, el creador de los dirigibles rígidos alemanes, y por supuesto el Hindenburg por su tremendo accidente en Nueva York, que condenó para siempre a los dirigibles, que por otro lado eran difíciles de gobernar, mantener y dirigir, y exigía una profesionalización por parte de las tripulaciones increíblemente alta. El otro elemento, los otros dos grandes dirigibles de ese tipo, tenían una función totalmente diferente, que eran el USS Akron y el USS Macon, porque los Estados Unidos intentaron, a diferencia de los alemanes, en crear dirigibles portaaviones, es decir, portaaviones voladores capaces de llevar cazas parásitos dentro y que por lo tanto servían como ojos avanzados de la flota de superficie de los Estados Unidos, de la Marina Americana, como portaaviones más ligeros, porque podían llevar una mejor media docena de aviones, pero les permitía, como decía también antes Juan Ignacio, una característica muy interesante, que era alcanzar altísimas cotas de altura, de manera que los dirigibles soltaban sus aviones parásitos, subían hasta unas cotas donde los aviones enemigos no podían alcanzarles, y luego los recogían mediante un sistema que los elevaba de nuevo hasta los hangares, hasta un hangar donde estaban insertados dentro de la propia estructura de las celdas del dirigible. Realmente, la gran desgracia de los dirigibles fue que el accidente tanto del Macron y el Macon como del Hindenburg, les condenaron a una especie de sensación en la cual se pensó que los dirigibles eran demasiado arriesgados como para... el riesgo no merecía la pena en relación al gigantesco coste que tienen. Y ahora alguien podría decir, ¿por qué el futuro de los dirigibles, que parecen una cosa ahora mismo, que son mucho más seguros y que permiten hacer cargas enormes y llevar un número de pasajeros alto y que permiten hacer vuelos muy seguros, no ha aumentado? Pues porque tienen dos limitaciones principales que son importantes de considerar. Lo primero, el número de personas que pueden cargar obviamente no alcanza lo que puede llevar un avión de pasajeros estándar, y no quiero ni contar ya uno de los grandes transportes de personas como, por ejemplo, Airbus 300, 400, 300 y pico, y los últimos modelos que son capaces de llevar a centenares de personas a otro lado del mundo, y porque los dirigibles para hacer grandes travesías tienen un pequeño problema, que es la carga del agua, el peso. Es decir, el peso, los seres humanos consumimos agua, necesitamos alimentos, necesitamos cuestiones, que hacía que la carga de los dirigibles estuviera limitado, porque una gran parte enorme de lo que vemos de la enorme masa del dirigible no se utiliza para llevar a gente, sino que es donde están las celdas del gas, es decir, donde está lo que permite que algo más ligero que el aire pueda volar. Por otra parte, a la pregunta o la cuestión que decía Juan Ignacio sobre la altura, las cabinas y las estructuras donde va la gente y la tripulación de los dirigibles pueden ser presurizadas y preparadas como el mejor avión del mundo, o sea, no hay ningún problema. De hecho, por eso, el proyecto de la NASA de llevar dirigibles a Venus se basa en la capacidad que tendrían los dirigibles para que su tripulación pudiera estar perfectamente operativa y actuando en la atmósfera venusina, en los cielos de Venus, sin ningún riesgo para la salud de los tripulantes. En este sentido, como veréis, los experimentos sobre los dirigibles han continuado, no se han detenido nunca, y de los primeros pioneros que empezaron en la segunda mitad de finales del siglo XIX hasta lo que hay ahora de dirigibles motorizados capaces de coger cargas gigantescas, ha pasado una enorme cantidad de tiempo, pero realmente y sinceramente yo soy de los que piensan que los dirigibles, aunque alguien quiera o pueda pensar que ha pasado su edad de oro, todavía tienen una gran oportunidad en el futuro de convertirse en un instrumento interesante para el ocio, el transporte, la economía e incluso para actividades de tipo científico y militar. Así que, vamos a ver qué nos depara el futuro, pero hay serias posibilidades de que los dirigibles vuelvan a surcar nuestros cielos bien pronto de manera masiva. Hablas de su función militar. Y no debemos olvidar aquí los dirigibles que no tienen tripulación, pero son dirigidos desde tierra como con una especie de cuadrado marioneta. Los que se utilizaron en la batalla de Inglaterra, por ejemplo, no iban tripulados, pero eran manejados desde tierra de manera que se pusieran sobre el camino de los Messerschmitt para que se alinearan contra ellos. Eran globos cautivos de defensa antiaérea, pero no eran exactamente dirigibles en mi concepto, eran globos cautivos de defensa antiaérea que tenían una cierta capacidad de movimiento, pero no era lo mismo que un dirigible autónomo. Yo entiendo aquí como dirigible el que es capaz de ser tripulado por la tripulación que va con él y que es capaz de ser dirigido hacia donde se quiera. Sí, claro, en este sentido, la verdad es que
Claro, también hay que tener en cuenta que los dirigibles, por ejemplo, que se están intentando desarrollar ahora mismo, tanto para el transporte de pasajeros como sobre todo para el transporte de cargas pesadas, por ejemplo, los rusos, ya la Unión Soviética lo intentó en los años 80 y 90, pero por ejemplo para los rusos hay un enorme interés en el caso de la posible utilización futura de dirigibles por dos cuestiones para ellos fundamentales. Tienen una enorme cantidad de expansión de terreno, por ejemplo en Siberia, donde las carreteras y las comunicaciones no son buenas, y el tener algo como un dirigible que no necesita una pista de aterrizaje como tal, sino que puede ascender y extender casi como si fuera un helicóptero sobre cualquier lugar, y de esa manera poder acceder a lugares que tengan una infraestructura mucho más pobre, pues permite darles enormes ventajas de cara a lo que sería la utilización, por ejemplo, en zonas mineras o en zonas aisladas o en zonas donde las infraestructuras humanas no están lo suficientemente bien construidas o elaboradas. Por otro lado, la segunda gran función, ya lo he citado, sería la función turística, la función de los viajes relajados por el mundo, sin la necesidad de contar igualmente con enormes infraestructuras. Imaginaos, por ejemplo, un grupo de dirigibles dedicados a hacer turismo, por ejemplo, por un área inmensa como el Pacífico, capaz de acercarse prácticamente a cualquier isla, a cualquier atolón, a cualquier lugar paradisíaco, y desde ahí desembarcar o llevar a la tripulación, a los pasajeros, hasta lugares fantásticos para luego volver a embarcarte y seguir tu navegación. En este sentido, proyectos como el que he citado también, el de Samsung Powell, capaz de ensamblar estructuras que son dirigibles en el fondo, con formas totalmente diferentes al uso clásico que uno se imagina un dirigible, pero para poder crear incluso urbanizaciones en el aire, que en parte es lo que se pretende con el plan de la NASA en Venus, permitiría en cierto modo habitar los cielos por primera vez para el ser humano. La Escobuperia responde. Abrimos la sección de preguntas frecuentes. David Sentinella, ¿algo que aportar al programa de Carlos Canales y Juan Ignacio Cuesta? Bueno, yo creo que me gustaría aportar dos cosas. Por una parte, algo de lo que estaba diciendo Carlos sobre el tema del futuro, y luego por otra parte una cuestión cultural. Porque en cuanto a futuro, la nueva era, que ya no es, o sea, el futuro, pero que es el presente, que es la nueva era de los dirigibles desde la Primera a la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, que han estado más de 40 años prácticamente sin hacer nada, yo creo que una de las figuras que está teniendo especial importancia es a través de un nombre, que sí que es una aeronave comercial, pero que se llama el Extratelite, Sí. repito, Extratelite, que es, con una forma de ballena, es como suelen ser así, digamos, los dirigibles, sí que llega casi a la estratosfera, pero lo que tiene un concepto muy claro, ya que podría estacionarse en unas alturas más bajas que un satélite, pero mucho más altas que lo que son las rutas de la aviación comercial, con lo cual saltaría todo lo que son la parte de los efectos meteorológicos y estaría alrededor de unos 20 kilómetros de altura. ¿Qué objetivo? Bueno, pues por una parte sería la de proporcionar banda ancha, señales de teléfono, móvil, lo que es televisión digital, radio, etcétera, etcétera, a una zona muy extensa. Entonces, es una nueva tecnología que se está probando, que lo que haría sería eliminar todo tipo de esa necesidad que tenemos de torres terrestres de emisión, supondría sustituir muchas de esas torres físicas en el suelo por una sola unidad que estaría en el aire, y luego, por otra parte, el coste sería muchísimo inferior, ¿no? Entonces, eso significaría que naciones que están, por ejemplo, en proceso de desarrollo o que están en guerra, pues podrían instalar una red de banda ancha con relativa facilidad y a un coste muy económico. De hecho, Extratelite Europa está empezando ya a instalarse en todo el territorio. También en los proyectos están en Oriente Medio y en África, y por ejemplo en España esta tecnología está siendo desarrollada por el Ministerio de Defensa a través de un consorcio de empresas privadas y que en la actualidad ya se están poniendo en marcha. Y luego lo que decía a nivel cultural es que estos dirigibles, estos ingenios, pues normalmente vienen asociados a lo que era la época victoriana, a la época de las máquinas de vapor, y eso ha conformado un elemento común que en muchos, digamos, en el mundo literario y luego ya posteriormente en el estético, tiene esa estética
que se ha venido a denominar steampunk. El steampunk surgió, en principio, como digo, como un subgénero de la literatura, dentro de lo que era la ciencia ficción especulativa, y surgió alrededor de los años 80, y ese subgénero, que es como un movimiento retrofuturista, con una estética que todos podemos ver muy característica e inspirada en lo que eran las obras y los trabajos de H.G. Wells o incluso de Julio Verne, en lo que es ese imaginario de, por ejemplo, lo podemos ver en La máquina del tiempo de H.G. Wells, ¿no? Entonces, las historias que cuenta, ya no solo al principio que era literario, pero después también se ha conformado, como digo, en toda una estética de esa ficción especulativa y que parte de una sociedad ucronia. Es decir, vuelve, como decía al principio, a esa época victoriana, lo que es el siglo XIX, en pleno apogeo de la revolución industrial, pero que la tecnología no evolucionaría a partir del desarrollo de la electricidad, como así ha sucedido, sino a través de la máquina de vapor. Entonces, ahí se dan toda una serie de artilugios, de inventos, que son comunes dentro de esa fantasía, ¿no? Dentro de esa estética donde triunfan el hierro, esos engranajes, el carbón, el vapor, y que podemos ver en un montón de películas, como es Escape Time y El mundo del mañana, La brújula dorada, ahí que aparecen precisamente esos dirigibles, o por ejemplo también en Wild Wild West, que aunque no aparece ningún dirigible, también tiene esa estética, o en un montón de juegos de ordenador o de consolas, como desde Final Fantasy hasta Batman o Fallout número 4. Es decir, es una estética que conforma todo ese mundo alternativo del steampunk. Marcos Carrasco, ¿qué te está pareciendo el programa? Pues de altos vuelos, efectivamente. De hecho, a mí lo que me está extrañando y me llama muchísimo la atención es la evolución lógica hasta llegar a lo que es la propia nave que llega a desaparecer en los años 30. Y es esa transición entre el primer globo aerostático en el que se le añade un propulsor manual en 1783, la nave de Jean-Pierre Blanchard, que cruza el Canal de la Mancha, y luego casi un siglo después ya tenemos un globo dirigible desarrollado por Dupuy-de-Lôme, y es que aparecen como 8 tíos pedaleando, moviendo una hélice, con lo cual me parece algo como de ciencia ficción, de retrociencia ficción, como de Flash Gordon. Es decir, me parece fantástico que desde el siglo XVIII, 1785, esa evolución lógica de añadir un propulsor a un globo, a algo que estaba ingobernable y que se podía perder con una tempestad de aire, a poder, que es esa la necesidad que desemboca luego posteriormente en el dirigible, que es poder dirigirlo. Entonces aparece Dupuy-de-Lôme en 1873 con esta fantástica, ese fantástico mecanismo que debió ser, pues como los remeros de una galera, ¿no? Todos moviendo un mecanismo manual con una hélice de 2 aspas para llegar a lo que es la propia gobernabilidad de la máquina. Y luego, pues contándoos una historia de lo que es la palabra Zeppelin, nosotros, pues no usamos esa palabra, pero sí nos llega la palabra Led Zeppelin, que es precisamente de una gran banda de rock, y esa mítica banda de rock Led Zeppelin toma su nombre de una broma de Keith Moon, que es el baterista de los The Who, cuyo miembro pues hacían cisco las guitarras y los amplificadores cada vez que acababa una actuación. Y esa broma sucedió que este Keith Moon, el baterista, se burló de Jimmy Page, que era lo que es este famoso guitarrista de esta banda legendaria, y que dijo que la banda creada por Jimmy Page se fracasaría y se caería del cielo como si fuera un Zeppelin de plomo, un Led Zeppelin. Y yo os quiero decir, amigos, que cuánto se equivocó este hombre. La tercera pregunta frecuente sobre dirigibles es: Jesús Callejo, ¿te ha comido la lengua el gato? No.
Lo que pasa es que hay escobopedias que es difícil meter baza porque hay mucha sabiduría aquí de altos vuelos. Nada, a ver, lo único que quería aportar, porque ya lo habéis dicho todo respecto a los dirigibles, desde su origen hasta la actualidad, incluso desde el futuro. Comentaba Carlos que es verdad que el momento en que empiezan los dirigibles es a finales del siglo XIX. Ahí se dan un par de anomalías que me parecen muy interesantes destacar, aunque sean muy de pasada, ¿no? Como es la novela de Julio Verne, Robur el Conquistador, una novela de 1886 donde se habla del Albatros, que es un dirigible hecho y derecho, y que luego, unos años posteriores, hay una famosa oleada de airship, de dirigibles en Norteamérica, y que eso da pie, estoy hablando del año 1896-1897, unos 8 meses, donde se ven dirigibles, unos cacharros que van dejando los tornillos y las anclas por el camino, pero que está considerada como la primera oleada ovni de la historia, y yo creo que eran dirigibles muy humanos, eran prototipos de dirigibles que sencillamente no funcionaron y se les dio pues esa pátina de algo sobrenatural. Pero también quería romper una lanza sobre los antecedentes del dirigible, es decir, es verdad que a finales del 19 es cuando empieza a surgir todo esto que estamos comentando, ¿no? Utilizando pues el principio, ¿no?, de los fluidos de Arquímedes, pero es que un siglo antes, a finales del siglo XVIII, estaba ya la invención de los globos aerostáticos. ¿Y cuántas veces nos han dicho que son los hermanos Montgolfier los primeros que ponen en órbita en 1783 un globo aerostático? Pero 70 y tantos años antes tengo que romper esa lanza por un jesuita brasileño entrañable que además murió muerto de hambre en Toledo, que era Bartolomé Lourenço de Gusmão. Él había nacido en un pueblo de Sao Paulo, muy Santos, pero bueno, un genio, un auténtico genio que él inventa y construye la pasarola, y con su barquilla y además con toda una estructura de aerostato, pues hace la primera exhibición en 1709 en la Casa de Indias de Lisboa ante Juan V de Portugal. Era un rey que tenía 20 años, pero el problema es que estaba un arzobispo, el arzobispo Conti, que luego con el tiempo se convierte en Inocencio XIII, y este hombre vio en la pasarola un artefacto del diablo, por lo tanto lo mandó quemar. El pobre Gusmão entró en una depresión tremenda y con solo 39 años el hombre la palmó. Pero sin embargo su fama pues no tuvo el prestigio que tuvo los hermanos Montgolfier. Pues digo que es muy importante saber estos antecedentes, porque estos globos aerostáticos ya estaban ahí funcionando desde el final del siglo XVIII, y que gracias a ellos es cuando se crean los dirigibles. Y dentro de los dirigibles, ya te digo, para mí hay una página muy interesante, muy fascinante, pero muy oscura, que es la famosa oleada de Airship de 1896-97, en Texas y en otros estados norteamericanos, donde para mí, desde mi punto de vista, ahí los alemanes y algún que otro estadounidense ya estaba haciendo prototipos de aerostatos. Merecía la pena casi una escobopedia la oleada del 96-97, porque es muy curioso. Y un pequeño matiz sobre Gusmão. En realidad la pasarola era una especie de aerodeslizador, era una cosa extrañísima que hubiera creado un mundo nuevo, no tan diferente si hubiera sido adelante. Yo creo que la desgracia del olvido de Gusmão fue porque no tuvo continuidad, porque la destrucción de los planos y de la máquina por parte de la Iglesia impidió que, a diferencia de lo que ocurrió con los Montgolfier, y fíjate, ha citado Marcos el caso de Blanchard, que lo que colocó fue una especie de timón de cola con forma de pajarraco, una cosa muy curiosa, al globo, con el que le pudo cruzar el Canal de la Mancha. Como para suerte de los Montgolfier, los globos aerostáticos continuaron y han continuado, han sido famosos en el mundo entero, en tanto que la extrañísima pasarola de Gusmão, que era una cosa rarísima. Ahí fíjate que cualquiera que ve el diseño de la pasarela de Gusmão le recuerda a las naves de la película John Carter, se parece muchísimo. Una especie de cosa totalmente extraña y diferente que hubiera ido por un camino distinto, era una cosa muy curiosa. Solo una pequeña nota muy cortita. La utilización de este tipo de artefactos en el cine distópico. Uh-huh. Os quiero recordar, por ejemplo, Waterworld o Underworld, la película que hizo Kevin Costner, el ser marino, ese mundo distópico que está todo ocupado por el mar, aparecen varios dirigibles. En el próximo tomo... En la próxima Escobupedia bajaremos a la Tierra para hablar de ritos de fertilidad. Gracias por consultar la Escobupedia. En 3 semanas pondremos un nuevo tomo a su disposición.